También quiero dar una bienvenida especial a todas aquellas personas que probablemente están por primera vez en un lugar como este, en una iglesia cristiana. ¿Hay alguien que venga por primera vez? Si puede levantar su mano solo para saber, primera vez que viene, nunca habían venido y nunca habían... Levántenla bien alto, mire, si hay muchas personas. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Salúdenlos, por favor. Salúdenlos, todos ellos están acá por primera vez. Nosotros somos una iglesia y una iglesia cristiana, y este es el grupo juvenil de la iglesia Casa de Oración en diferentes ciudades. Hoy quiero presentarnos para las personas que están por primera vez. Somos una iglesia cristiana, adoramos al único Dios vivo, al único Dios fuerte, todopoderoso, a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y todos estos chicos que tienes a un lado, tú que hoy vienes por primera vez, pues son jóvenes, adolescentes, quizás algunos de ellos, que a una temprana edad han decidido entregarle su vida a Cristo. Y este es el tipo de reuniones a los cuales ellos asisten cuando tienen su relación personal con Dios en la iglesia. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia relación con Jesucristo en nuestra vida diaria. Y justamente lo que pretendemos al venir a la iglesia, a este lugar, es a escuchar la palabra de Dios, a escuchar esta palabra que es la verdad, esta palabra que es el camino, y justamente este camino que nos lleva a la vida eterna. Ya se dieron cuenta que ese es nuestro versículo lema. Jesucristo, cuando estaba a unos días de ser crucificado, a unos días de ser llevado a la cruz, les estaba anunciando a sus discípulos que iba a ir a la casa del Padre a preparar una morada para cada uno de nosotros, de ellos en ese entonces, que les estaba diciendo. Y ellos le preguntaron: Señor, ¿cómo sabemos a dónde vas y cómo sabemos llegar? Y Él les dijo estas palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso el tema de este congreso es nueva vida. Porque justamente lo que estaba ofreciendo en ese momento Jesús a sus discípulos era una nueva vida. Esto quiere decir que la vida que hoy estaban llevando, y que probablemente muchos de ustedes están llevando, como alguna ocasión la llevé yo, no es la vida que a Dios le agrada, porque es una vida alejada de Él. Ese es el principal problema de la humanidad, que está alejado de Dios. Entonces, nosotros seguimos a Jesucristo. Y yo tengo en mi mano la Biblia. Muchos de ustedes tienen alguna Biblia. Ustedes pueden mostrarme, quien tenga su Biblia. Yo sé que muchos traen su Biblia en el celular, pero mira, muchos traen Biblia todavía. Yo pensé que iba a haber puros celulares arriba. Muy bien. A ver, levanten su celular, los que traen su celular, el iPad. Mira, ahí están algunos también. Esa es nuestra Biblia. Esta es nuestra Biblia, y en ella está la palabra de Dios. Y es esta palabra la que rige nuestras vidas. Y es esta palabra justamente la que nos ayuda a entenderla. Fíjense muy bien, esta Biblia que tengo en mis manos, nomás para que tengan una idea. Se estima que a lo largo de toda la historia se han impreso 6,000 millones de copias. ¿Se imaginan? 6,000 millones de copias. Y cada una de los años que van pasando, 100 millones más se van sumando. Imagínense. O sea, no hay libro alguno en la historia de la humanidad. Es más, ni siquiera todas las sagas de libros juntas que ustedes han leído. ¿Cuál les gusta? ¿Les gusta Harry Potter? O Shakespeare, hay quien es más culto y pudo haber leído Shakespeare, o Cervantes, el Quijote. Está complicado leer a Cervantes realmente, quienes les gusta leer y lo han leído. Si juntáramos todas las copias que han sido impresas de todos estos libros,
no llega ni siquiera a la mitad de lo que la Biblia ha sido, las veces que ha sido impresa. Ningún libro, fíjense, ningún libro ha tenido tanto, pero tanto impacto en la humanidad. No hay uno que tenga esta influencia en la humanidad. La revista Time en el 2007 afirmó que la Biblia ha hecho más para construir la literatura, la historia, el entretenimiento y la cultura que ningún otro libro que se haya escrito. Su influencia en la historia mundial no tiene equiparable. Nada se le compara a este libro. Es realmente maravilloso. Cada año, les decía, 100 millones de copias nuevas. Nada puede compararse a esto. No es un simple libro. No es un simple libro. De hecho, es un compendio de 66 libros. Pero lo maravilloso de esto es que es una inspiración de Dios a diferentes hombres a través de la historia en un periodo aproximadamente de 1000 años. Imagínense ustedes, Dios usó a diferentes hombres en un periodo de 1000 años para inspirar su palabra, para inspirar todo lo que aquí está, con una sola intención: contar una historia. ¿Les gustan las historias a ustedes? ¿Les gustan las historias? Bueno, aquí está una historia maravillosa contada por muchos hombres inspirados por el Espíritu Santo a lo largo de 1000 años. ¿Cómo creen ustedes que puede ser posible eso? Todo corroborado, todas las profecías que aquí están, que apuntan a una misma historia, es verdad. Y es el camino que nos lleva a la vida verdadera, a la vida eterna. ¿Y saben cuál es la historia que cuenta este libro? La historia maravillosa que cuenta este libro es la historia de cómo Dios salva a un hombre perdido. Cómo Dios salva a la humanidad perdida. En diferentes capítulos, en diferentes libros, a través de muchos años. Cuando Jesús evangelizaba, personalmente a él le gustaba contar historias. ¿Cuántos han escuchado parábolas que Jesucristo contaba con la intención de que sus oyentes entendieran perfectamente el mensaje, y que no solamente lo entendieran, sino que este mensaje llegara a sus corazones y pudiera ser transformado por medio de esa historia o de esa palabra? Historias en forma de parábolas en las que se apoyaba para ejemplificar el punto que quería enseñar. En cierta ocasión, para ejemplificar, fíjense muy bien, para ejemplificar el gran amor de Dios que tiene por las personas, se apoyó en una historia muy especial. Muy especial. Esta historia, de hecho, esta historia contada por nuestro Señor Jesucristo, resume perfectamente, pero de una manera perfecta, el contexto general de la historia de la humanidad. Y es ahí a donde quiero introducirlos a esta historia, que es la historia de la humanidad contada por nuestro Señor Jesucristo. Porque quiero que sea ahí en donde nosotros, cada uno de nosotros, nos identifiquemos. Porque esa historia es la historia salvadora de Dios, en la cual todos nosotros, pero absolutamente todos, necesitamos de esa salvación. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos permanecer en la gloria de Dios, porque el pecado, hoy cantábamos hace un momento, santo, santo, santo. Eso expresa la magnitud de la santidad de Dios. Y como no hay una palabra que pueda expresarla, pues hay que repetir muchas veces santo, 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 porque no hay alguna que pueda ayudarnos en nuestro vocabulario para expresar la santidad de Dios. Y el pecado entonces nos aleja.
Pero Jesús, siempre puesto su mira en el propósito principal de su venida a esta tierra, le cuenta a estas personas esta historia, justamente la historia de la salvación de la humanidad. Y expone perfectamente, fíjense muy bien, esta historia expone perfectamente el amor de Dios, resume de una manera exacta la relación que la humanidad tiene con Dios, sí, pero también de una manera contrastante la relación que Dios quiere con la humanidad. Es decir, expone aquí cómo la humanidad quiere relacionarse con Dios, pero también al mismo tiempo, de una manera contrastante, cómo Dios reprueba esa forma, porque no es como el hombre quiere, sino como Dios mismo establece que debe de ser esta relación. Quiero que me vayan siguiendo muy bien, porque quiero que busquen cómo identificarse aquí. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 15. ¿Lo tienen? Jesús aquí está en una situación en la que los pecadores y los publicanos, entiéndase que los pecadores, aquellos que están destituidos completamente y aceptan ellos que son pecadores, los religiosos no los aceptan, los rechazan porque son pecadores. Y los publicanos, fíjense, los publicanos eran judíos que se habían aliado con el pueblo romano para cobrar impuestos. Es decir, se aliaban y ellos eran los que, acuérdense que el pueblo de Israel estaba sometido al imperio romano. Y los traidores del pueblo se sumaban y se aliaban con el gobierno y a ellos los usaban para que cobraran impuestos. Esos son los publicanos. Entonces ya se han de imaginar, no eran muy populares, al contrario, eran rechazados todos ellos. Entonces hablábamos que están ahí los pecadores y están ahí los publicanos, y no solamente se juntaban con él, sino que además Jesús se sentaba con ellos a comer, y eso se lo reprochaban los fariseos. Aquí ahora entran los fariseos. ¿Los fariseos quiénes son? Los religiosos, los que se creen que ellos son los elegidos de Dios, los que se creen que nadie más se puede salvar más que solo ellos. Entonces vean quiénes están aquí, tres tipos de personas: los pecadores, los que abiertamente eran pecadores y no lo negaban y estaban ahí; los traidores, los que no les importaba nada, que eran los publicanos; y están ahí entonces ahora los fariseos. Estos cuatro tipos de personas representan la humanidad: pecadores, publicanos, fariseos y escribas. También estaban los escribas ahí. Entonces Jesús utiliza una serie de 3 parábolas para hacerles ver a estas personas, el amor de Dios. Porque los fariseos le reclamaban a Jesús. Le reclamaban: ¿cómo es que si tú dices que eres hijo de Dios, te sientas a la mesa con los pecadores? En la mente de ellos no entendían, no cabía esa forma de pensar. Nosotros somos los religiosos, no nos juntamos con los pecadores, tampoco menos con los publicanos. Entonces, si tú eres hijo de Dios, ¿cómo es que te sientas a la mesa con ellos? Y entonces Jesús utiliza tres parábolas. Las primeras 2 muy cortitas. Usa un ejemplo de un pastor que tiene unas ovejas, 100 ovejas, ¿se acuerdan de esa? Se pierde una oveja, se le pierde, ¿y qué hace el pastor? ¿Qué hace el pastor con la oveja que se pierde? Va y la busca, ¿están de acuerdo? Va y busca la oveja perdida, y cuando la encuentra, ¿qué hace? A ver si estudian bien la Biblia. La levanta, la carga y la lleva consigo, ¿están de acuerdo? Y luego ahí trae a todos y les dice: gócense conmigo, encontré la oveja que se había perdido. Usa un animalito y le expresa el gran amor de que tiene por su oveja. Después utiliza un objeto en otra parábola muy cortita, la parábola de una mujer que perdió una moneda. ¿Se acuerdan? Una mujer perdió una moneda, y cuando pierde la moneda detiene toda la actividad en la casa y empieza a buscar su moneda.
Y levanta todo, saca la escoba, barre, busca por abajo de la alfombra para cuando aventó la basura abajo y encuentra su moneda. Y se pone nuevamente feliz esta mujer y dice: vengan conmigo, porque la moneda que había perdido ahora la encontré. Pero no era suficiente para Jesús estos dos ejemplos que había puesto para expresar lo importante de encontrar algo que estaba perdido. En el primer caso, la oveja, y en el segundo, la moneda. O sea, como que tengo que explicarles a estos muchachos con personas. Y entonces usa la tercera parábola. Vayan conmigo a Lucas 15:11. Vamos a ir directo a Lucas 15:11. Y dice: Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su herencia viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos que de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo. Poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado. Matadlo y comamos y regocijemos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Se fijan? Misma historia de algo perdido, pero en este caso de alguien perdido, mostrando el amor de Dios. Pero yo les decía que quería resaltar de esta historia más, ahorita en este momento, la relación que existe entre este hijo y su padre. Por el momento voy a dejar para el final la parte del amor de Dios, que es el centro de esta parábola. El centro de esta parábola es el amor de Dios, no cabe la menor duda. Pero para poder llegar a comprender el gran amor que Dios tiene, hay que ir un poco más atrás, en donde encontramos justamente la relación que existe entre el Hijo y el Padre. Porque una vez que entendamos esa relación del Hijo y el Padre, cómo estaba originalmente, cómo se fue deteriorando, mejor dicho, cómo fue rota la relación y cómo fue restaurada, es que entonces podremos entender el gran amor de Dios por la humanidad perdida. Regresen a Lucas 15, el versículo 1. Perdón, el versículo 11. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos. Aquí aparecen 2 hijos, pero solamente nos vamos a concentrar en uno de ellos. Más adelante la parábola habla del otro. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda. Algunas de sus Biblias dicen: dame la parte de la herencia. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad que así dice?
La herencia, se entiende que la herencia que estaban esperando estos hijos era la hacienda, eran las propiedades, que me corresponde. Y él le repartió sus bienes, o sea, el padre se lo repartió, fíjense que se lo repartió a los dos, habla en plural. Veamos la relación del padre con su hijo. Un padre, tenemos aquí un padre con sus hijos, pero este padre vemos que ama a su familia. ¿Están de acuerdo? La ama, vive con ellos, los protege, los cuida. El padre tiene bienes. El padre tiene propiedades. Tiene bienes que sin duda él había obtenido con la intención de que su familia disfrutara de ellos, ¿sí o no? ¿Quién de los padres hace o construye o tiene bienes y dice, no, estos los disfruto solamente yo y no quiero que mis hijos... Algunos padres no quieren que le prenda la tele de él a sus hijos, pero no, este padre no es así. Baja los pies de la mesa, dice la mamá, ¿no? Porque cuida los bienes, cuida lo que está allá. Entonces, vemos un padre que tiene una relación con sus hijos, que ha construido una herencia, en este caso una hacienda, con la única intención de que sus hijos disfruten de ella. O sea, ese es el propósito de tener estos bienes. Porque en esta relación, sin duda, hay amor, seguridad, sustento. Estos hijos con su padre disfrutan de las posesiones del padre, acompañan al padre, aprenden del padre, mientras que estén bajo la cobertura del padre. Todo esto los hijos reciben de su padre: protección, seguridad, cariño, amor, bienes. Pero no solamente eso, los hijos aprenden del padre al estar con él. En cuanto los hijos se separan del padre, ya no más aprenden de él. Ya cuando yo crecí, me fui, me casé y me fui, ya no aprendí más. Lo que pude aprender lo hice mientras que estaba con ellos. Ya después ya no. Este padre entonces ha construido una relación, fíjate muy bien en esto, de confianza con su hijo. Y entonces al hijo menor se le ocurre que él puede disponer a su antojo, como él quiera. Él puede disponer ¿de quién es todo eso? ¿Quién hizo toda esa herencia? ¿De quién es? Es del padre, por supuesto. ¿Cómo sabemos que es del padre? Porque primero, pues el padre es el que trabaja, el padre es el que lo va construyendo. Y segundo, porque el hijo se lo pide. Obvio, entonces no es del hijo. Pero mientras esté con el padre, disfruta de todo eso. Se puede decir que es un privilegio estar con el padre, porque gozas de todo, de lo que no es tuyo. Gozo de todo de lo que no es mío, que en realidad es del padre. Pero como soy su hijo, tengo ese privilegio. El problema aquí es que este hijo confunde privilegio con derecho. Cree que es su derecho. Tan lo cree que le dice, dámela, dame la herencia. La exige. Y es muy diferente un privilegio de una herencia, de un derecho. El mundo nos ha metido en la cabeza que tenemos el poder de reclamar nuestros derechos. Fíjense muy bien, chicos. El mundo nos bombardea completamente. Exige tu derecho. Y efectivamente hay muchos derechos legítimos, naturales, que están en la Constitución, que están en todo. Pero no confundamos con aquello que realmente es un derecho, con aquello que es un privilegio. El mundo nos ha metido esto para que estemos constantemente reclamando los derechos. Hay países en donde los hijos pueden demandar a sus padres y les ganan, porque están establecidos ciertos derechos que tienen cada uno de ellos. Pero díganme una cosa, ¿era su derecho de este joven, de este hijo, reclamar la herencia? ¿Cuándo se reclama una herencia? Cuando el padre muere, entonces algo que era un privilegio se convierte en un derecho, y entonces puede ir a un tribunal a decirle, la ley dice,
a menos que el padre haya dejado un testamento diferente y diga, como hoy le hacen algunos, yo le quiero dejar mi herencia a mi gato. Sí, se lo dejan al gato. Y hay también juicios. Imagínense hasta dónde está de loco el mundo, que dice yo le voy a dejar. Y ahí están los pobres familiares. Pero ¿cómo el gato? Pues al gato. Este hijo podía haber reclamado su herencia, sí, cuando el padre muriera, si es que el padre no dejó una voluntad diferente y que diga, esta herencia va a ser para fulano. Ahí es un derecho. Antes estaba gozando del privilegio de ser hijo. Podía gozar y tenía todo para ser feliz ahí. Entonces el padre entiende que su hijo le está diciendo, padre, estoy listo para hacerme responsable. Venga mi herencia, dame lo que me corresponde. Dame lo que me corresponde. ¿Por qué? Porque ya estoy listo, lo puedo hacer yo solo. Mientras que el padre, entonces, dice, bueno, pues ahí te van tus bienes, lo que te corresponde. Y se los da. Versículo 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Nótese que no pasó mucho tiempo y que este hijo pues era parte de la herencia. Supongo que le haber dado unas vacas, unos borregos, pues no sé, unas yuntas, pues no sé, muchas cosas que le ha de haber dado que era parte de la herencia. Y lo que hizo al tiempo, pero rápido, vendió todo para irse. Ahora, ¿por qué creo que lo vendió? Porque pues ni modo que se llevara la yunta de bueyes y las vacas y todo. O sea, tenía que llevar cash, ¿no? Efectivo, tenía que llevar efectivo para poder, se lo lleva. Y luego dice ahí que allá donde fue, perdió su hacienda. O sea, no se llevó la hacienda, ¿verdad? Se llevó el dinero, que era lo que valía la hacienda. Y la pierde. Pregunta. Aquí pasan varias cosas, que es exactamente lo que le pasa a la humanidad que rechaza a Dios, que no quiere estar en relación íntima con Dios. Se va, lo deja, se lleva lo que cree que es de él, y cuando se va, lo malgasta. Dice que partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Lo primero que pasó aquí, lo peor que pasó, es más, la tragedia más grande que le pasó a este joven fue haber roto la relación con su padre. Es la grave relación, el grave problema de esto, que rompió una relación que le daba protección, que le daba cuidado, que le daba amor, que le daba todo. Eso es exactamente lo que la humanidad quiere hoy. No quiere nada absolutamente con Dios, no quiere nada. ¿Cuántos jóvenes hoy constantemente están entrando a las filosofías del ateísmo? ¿A cuánta filosofía hay? No quiero saber nada de Dios, no existe Dios, muchos dicen. Tan existe Dios que hoy tú existes aquí, que hoy aquí estás. Si no, ¿de dónde crees que? No es tan maravilloso la teoría de la evolución realmente, no tiene lógica alguna. Se requiere más fe para creer eso. Es una locura. Realmente el problema grave de este joven fue haberse alejado. ¿Por qué? ¿Por qué lo vendió? ¿Por qué cambió su relación? Por un deseo de libertad, por un deseo de independencia, un deseo de probar cosas nuevas, quizás desacuerdos de cómo el padre llevaba la hacienda, quizás desacuerdo de cómo el padre exigía la conducta del hijo en la casa. Y lo más fácil decir es: me voy de la casa, me voy, no me comprenden,
No me entienden, quiero libertad, quiero probar otras cosas, quiero conocer el mundo. Y la decisión, la peor decisión, joven, señorita, que puedes hacer es que eso entre en tu mente: me voy de la casa, te dejo, dame lo que me corresponde. Y a lo mejor tú no tienes mucho que exigirle de que dame lo que me corresponde, pero exiges algo: libertad, libertad. Dame mi espacio. Muchos jóvenes: necesito un espacio, mamá, no te metas a mi cuarto, es mi espacio. No es tu espacio, es el cuarto de la casa de tu papá, que te lo presta para que estés ahí, pero no es tuyo. Cuando tengas tu casa, entonces ese sí va a ser tuyo. Pero mientras tienes el privilegio de gozarlo, disfrutarlo, vivirlo, apreciarlo, limpiarlo. Por favor, amén. Creo que está una mamá acá. Deseo de libertad, deseo de independencia, deseo de probar cosas nuevas. ¿Por qué no? Arrogancia, prepotencia. Yo puedo solo, no te necesito. Dámelo, me lo voy a ir a gastar yo solo. Es más, no me lo voy a gastar, lo voy a cuidar, lo voy a producir más. Aquí vemos el resultado de esto. Pero mira, joven, creo que sí estás agarrando. Yo digo por un lado de esto con respecto a la permanencia y la relación con tus padres, pero por otro lado en tu relación y tu permanencia con Dios, con Cristo, lleva doble. ¿Qué es lo que hace que quieras alejarte de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace que quieras alejarte de tus padres? No es otra cosa más que arrogancia, no es más que otra cosa, deseo de querer hacer las cosas por uno solo. Va a llegar un momento en que lo vas a poder hacer. Es más, que lo vas a tener que hacer. No que lo vas a poder hacer, que lo vas a tener que hacer. Pero mientras, mantente en la cobertura de tu padre, en primer lugar de tu madre, pero por sobre todo mantente en la cobertura de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Este joven, mientras más se alejaba, porque dice que se fue a una ciudad lejana, ¿sí vieron? A una tierra lejana. Entonces, mientras más se alejaba, más se acercaba a la oscuridad. Más se acercaba a un lugar en donde iba a estar completamente perdido. Jesucristo dijo: alejados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Jesús dijo también: yo soy la luz. Y el que ande junto a mí, el que ande conmigo, no andará en tinieblas. Pero este joven se alejaba. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. Versículo 14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba nada. Consecuencias de la ruptura con Dios: soledad, miseria, humillación, pobreza espiritual, cercanía de la muerte espiritual. O sea, él estaba muy cerca de la muerte, tenía tanta hambre, pero tanta hambre que deseaba comer lo que los cerdos comían. Imagínate hasta dónde llegaba su hambre. Para empezar, para un judío cuidar un cerdo era repugnante, porque era se consideraba un animal inmundo. Ahora, imagínate, no solamente cuidarlo, sino que además ahora querer comer. O sea, eso es realmente humillante. ¿Por qué tener que llegar a esta condición, a esta necesidad? Pero acuérdense, se alejó, y entonces vino a él pobreza. Sí, pobreza, pues se puso a trabajar. Pero vino humillación, vino cercanía de la muerte espiritual. Fíjense, una pérdida de valor para el mundo. Ya, le pidió que le diera y nadie le daba. Nadie, él pedía: deme de comer, y nadie le daba. Deme, y nadie le daba. Ya a la gente no le importaba esto.
Absolutamente no le importaba. Dice que vino una gran hambre a aquella provincia. Significa que la situación afectó a todos, pero a él en particular lo llevó a un punto muy deprimente. Pero sin duda él se acordó de que en la casa de su padre aún los trabajadores tendrían comida caliente. ¿Por qué pensó eso? Si dice que el hambre llegó a todo lado. Entonces dijo, mi padre está preparado. A mi padre no le va a pasar esto que está aquí. Yo sé quién es mi padre. Y él no solamente va a tener para su familia, sino que tiene para sus trabajadores. Tiene para los que trabajan con él. Y piensa él, entonces viene a su mente, iré a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque allá están sus trabajadores y ellos comen tranquilamente. Y yo aquí, mira. De hecho, él empezó a hacer un plan. ¿Un plan para qué? ¿Este plan a dónde lo llevaría? A restaurar la relación con su padre. Cuando él piensa, dice en la Biblia aquí, que volvió en sí. ¿Qué quiere decir? Que andaba, o sea, que estaba fuera de sí, que no entendía razones y que no comprendía y que no alcanzaba a ver todo lo que le había pasado. Dice que no era lo suficiente. Entonces, fíjate muy bien, él empieza a hacer un plan. Y este plan, lo primero que él dijo fue que quería. Dice, entonces volviendo así, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Aquí empieza su plan. Me levantaré e iré a mi padre. Bien, buen plan. Eso es muy bueno. Me voy a levantar de aquí y voy a acercarme a mi padre nuevamente. Versículo 19. Y le diré, dice 18, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Bien su plan. Muy bueno el plan. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Aquí le empieza a chafiar el plan. Aquí, acuérdense que él estaba deprimido, que él no sentía valor de sí mismo. No soy nadie, mira lo que hice con mi padre. El pecado, chavos, a esa condición nos lleva a perder valor para las personas, pero a perder valor para uno mismo. Y entonces yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, cuando yo recibí la palabra por primera vez, el obstáculo más grande que yo veía era que yo no era digno, que Dios no iba a perdonar por todos los pecados y la magnitud de los pecados que yo había cometido. Y yo me sentía muy mal y yo decía, no puede ser que Dios me perdone. Este joven estaba exactamente en la misma condición. Yo reconocía mis pecados. Yo sabía que era un pecador, tan lo reconocía que creía que no me los podían perdonar. Ese es un error. Escúchame muy bien. Probablemente en tu mente ha estado así golpeando y golpeando. Lo que he cometido no tiene perdón de Dios. Lo que estoy viviendo no tiene perdón de Dios. Y tienes vergüenza de acercarte a Dios. Tienes vergüenza de buscar a Dios. Y te alejas más y evitas acercarte. Él reconocía y dijo, voy a ir con mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo, he pecado ante ti, pero no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pregunta, ¿legalmente él seguía siendo su hijo? Claro. Pero él se quitaba un valor. Tú tienes un valor para Dios. Yo tengo un valor para Dios. Pero ese valor realmente crece, realmente se enriquece cuando estamos junto al Padre, cuando estamos con Él, cuando estamos unidos a Él, porque Él es el que nos da valor.
Jesucristo en nuestra vida es quien realmente da valor a nuestra vida. Entonces no era posible que este joven llegara ante su padre, le dijera: Padre, he pecado contra el mundo, he pecado contra el cielo, contra ti, y entonces ya no soy digno. ¿Y a poco crees que el padre iba a decir: ah, sí, ya no eres digno, así que no te recibo? Vaya otra vez a gastar, a ver si le queda algo que gastar, no lo quiero aquí. Todo le salía mal. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y el plan incluía decirle: hazme como uno de tus trabajadores. En la parábola, los trabajadores es que no son hijos de él, simplemente son trabajadores. Pero quiero estar junto a ti porque estoy seguro junto a ti, pero yo sé que no puedo estar como hijo, entonces quiero estar como uno de tus trabajadores. Despreció su condición de hijo y ahora se conforma con ser uno de los trabajadores. Reconoce su nueva condición y se desprecia a sí mismo. Ese plan está equivocado. Está buscando la forma de acercarse al Padre de una manera equivocada. Versículo 20. Entonces, como todo buen plan, debe de ejecutarse, debe de llevarse a cabo. Si no, ese plan en realidad fue un sueño. O sea, lo pensaste, lo planeaste, pero no lo hiciste, entonces no es un plan, fue un sueño. Él tuvo un plan y en el 20 dice: y se levantó y fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, quiero que veas esto, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Esto a mí me dice que el padre estaba esperándolo. Estaba afuera, probablemente todas las mañanas se levantaba y volteaba a ver el camino por el cual el hijo se había ido. Y esperaba un día, fíjate la fe de este hombre, esperaba un día verlo, que así como le vio su espalda, ahora verlo, no de frente, probablemente le iba a ver su coronilla. ¿Cómo camina uno que tiene pena, vergüenza? Ahí va este hombre. Entonces este padre, puedo imaginarme que todos los días se levantaba y se asomaba a ver cuándo iba a regresar. Regresará. 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 Y cuando todavía estaba lejos, el padre, ¿sabes qué fue lo que hizo? Corrió a recibirlo. Dice que tuvo compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Tú crees que este hombre, este hijo, esperaba que su padre lo recibiera así? En absoluto, iba con la pena, iba con la vergüenza. No sabía, es más, no sabía si lo iba a recibir, pero dice que tuvo compasión de él. Entonces, este hombre le dice, y el hijo le dijo: Padre, era parte del plan, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hasta ahí iba siguiendo su plan puntualmente. Ya no soy digno, aquí estoy, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, el padre automáticamente aquí lo que hizo, ¿sabes qué fue? Rompió completamente con su plan. Es lo que la humanidad hace planes de cómo acercarse a Dios, pero son planes equivocados. Eso es lo que hace la religión. El padre lo vio que venía y no esperó a que llegara. Fue y en un punto en el camino, fue el punto de encuentro con su hijo, con su padre. Echó por tierra los planes del hijo para acercarse al padre. El punto de encuentro para la humanidad de acercarse a Dios, ¿sabes cuál es? El Gólgota.
El punto de encuentro es la cruz. El punto de encuentro para que la humanidad se reconcilie con Dios no es otro lugar más que aquel lugar en donde fue crucificado Jesucristo por todos y cada uno de nuestros pecados. Punto de encuentro, ese es el tema de esta conferencia. No dejó el Padre ya desde que el Hijo se fue, Él ya había planeado, ya tenía un plan. Cuando la humanidad cayó, Dios ya tenía un plan cómo rescatarla. Ya estaba en su corazón cómo restaurar la relación entre la humanidad y Dios. Y por mucho esfuerzo que haga la humanidad por acercarse a Dios, por ir a Dios, por todas las religiones que haya, cualquier filosofía, cualquier cosa que pueda estar en la mente de la humanidad y que pueda ser válido para acercarse a Dios, finalmente Dios siempre lo va a remitir a la cruz del Calvario. Siempre va a decir: no puedes llegar hasta acá, tú no puedes llegar hasta acá, yo tengo que ir a encontrarte en un lugar. La cruz del Calvario, porque fue ahí donde se pagó por nuestros errores, fue ahí donde se pagó por nuestros pecados. Tienes que correr, joven, señorita, tenemos que correr a ese punto de encuentro en el cual es el donde el Padre nos va a encontrar. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijo: consumado es. ¿A qué se refería cuando dijo consumado es? Padre, está hecho el trabajo que me encargaste, está hecha la redención, es suficiente, aquí está. Y murió. Sabemos que no termina todo ahí. Él resucita al tercer día. Y esa resurrección es la que nos da la vida nueva. Este hijo estaba regresando a la casa de su padre con la intención de tener una vida nueva. Pero él pensaba que su vida nueva no iba a ser como la que había dejado, sino que iba a ser de otra condición, de trabajador de su padre, de obrero de su padre. Y el padre dijo: no, en absoluto, traigan los mejores vestidos, el mejor calzado. Y dice que le puso un anillo. ¿Qué significa ese anillo? Lo restauro como hijo mío. Este es el anillo que lo hace legalmente hijo mío, nuevamente. Dios quiere restaurar la relación con cada uno de nosotros nuevamente. Y ya tiene preparado el Señor los vestidos nuevos, el calzado nuevo, y tiene el anillo listo para ponértelo. ¿Qué esperas para ir al punto de encuentro? ¿Qué esperamos para ir al punto de encuentro? Ahí en donde el Padre ya está viendo. Ya está esperando que aparezcas. Un día vio tu espalda cuando te fuiste, y ahora está esperando ver tu frente que vienes. Y entonces cuando llegues, no va a dejar, cuando vea, no va a dejar que llegues hasta allá, sino que va a correr a encontrarte en un punto especial, y te va a abrazar y te va a besar, y te va a decir: hijo mío, ¿cuánto he estado esperando por este momento? Traigan rápido, maten el becerro gordo. Traigan las ropas limpias, los calzados nuevos. Pónganle el anillo. ¿Quién quiere vestirse de esto ahora? Esa es la invitación del Padre. El Padre está ahí esperando. Imagínate esto, viendo el camino, a ver si un día apareces, a ver si un día puede verte de frente en lugar de ver tu espalda. Porque un día dijo: no quiero nada contigo, Padre,
Dame lo que me corresponde, mi libertad, mi independencia. Quiero hacer lo que yo quiera. Quiero vivir la vida como yo quiero. Y el Padre no detiene a nadie. Adelante. Pero el Padre espera a que regreses. Y ese es el punto de encuentro, la cruz del Calvario. El que quiero que cada uno de ustedes, todos, pero los que están por primera vez, que quizás nunca han escuchado esto, que digan, ¿esto qué es? O sea, ¿de qué se trata esto? Quizás nunca, ni siquiera te habías dado cuenta que un día le habías dado la espalda a Dios. Es más, quizás ni siquiera sabías que había Dios como tal, sino que, pues me dicen en mi casa que Dios. Pero hoy quiero decirte una cosa. Dios te ha creado. Desde que estabas en el vientre de tu madre. Desde ahí mismo, Él ya te había visto. Él ya sabía quién eras. Él ya sabía tu nombre. Cada una de las células de tu cuerpo fue formada por Él. Eso es Dios. Pero como el hijo pródigo, la gran mayoría de nosotros decimos, no quiero nada con Dios. Yo te estoy hablando de lo que sé. Cuando yo tenía 19 años, yo decidí irme de la casa de mis padres. Yo decidí irme de la casa de mis padres. Les dije, no quiero más de ustedes nada. Me voy a ir. Quiero mi libertad. Y me pasó exactamente lo que le pasó al hijo pródigo. Hasta lo más bajo que te puedas imaginar. Algunos de ustedes están así. Algunos de ustedes están pensando hacerlo. Algunos de ustedes ya tienen plan para eso. Este hombre tenía plan para regresar. Algunos de ustedes están planeando cómo irse. No es esa la solución. No es esa la solución. Si el problema en casa es tan grande que realmente ya no puedes soportar, Dios te da la fuerza. Dios te da la vida. Dios te enseña cómo. Si tus padres no conocen a Dios, porque entiendo que hay ocasiones en que es realmente muy difícil vivir con padres que no son cristianos. Y de llegar con estos rollos con un padre que no es cristiano, va a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te dieron? ¿Te lavaron el cerebro? Eso me dijeron a mí. Porque después de 2 años de haberme ido, 3 años de haberme, regresé. Hice mi plan. Y me dije con mi mamá, te prefería como eras antes. Porque no entendía el amor de Dios. Hasta que después dije, pues no me importa que me preferías como era antes, aquí estoy otra vez. Y con mi testimonio y con mi vida te voy a compartir Y es eso la vida del cristiano. ¿Cuántos quieren ir a ese punto de encuentro? Díganme, ¿cuántos quieren ir a ese punto de encuentro? Levanten su mano. Levanten su mano. Ok, bájenla. Probablemente algunos de ustedes ya han ido a ese punto de encuentro y se han regresado. ¿Quién nunca ha ido a ese punto de encuentro? Aunque va a la iglesia, pero nunca ha ido a ese punto de encuentro. Déjala levantada. ¿Quién más es valiente para decir, es que yo nunca he ido a ese punto de encuentro y quiero ir bien? Y quiero ir a ese punto de encuentro. Yo sé que Dios me puede perdonar ahora lo entiendo, ahora lo sé, porque el corazón de esta parábola no es el pecado de este hombre. El corazón de esta parábola es el amor de Dios por el perdido, por aquel que no tiene una esperanza, y hoy Dios te da la esperanza de que puedas regresar a Él. ¿Quién de estas personas que yo les estoy diciendo que por primera vez están escuchando, o aquellos que se han alejado realmente, porque luego cuando les digo levanten la mano, todos la levantan? No, quiero que realmente el que es valiente y diga, yo quiero ir a ese punto de encuentro, yo quiero orar por él ahora, y levante su mano y diga, ay, está bien, así está. Todos los demás quiero que cierren sus ojos.
Quiero que cierren sus ojos. Todos los demás, no, esto no. Probablemente el resto también tengan que ir a ese punto de encuentro, pero esto es algo especial para aquellos que nunca han ido a este encuentro con Dios. El punto de encuentro es la cruz del Calvario, amigo. Es la cruz del Calvario. Porque fue ahí donde Él pagó. Porque ¿qué crees? Lo que había hecho era tan grave que tenía que pagar por eso, pero no tenía con qué pagar. Nuestros pecados tenemos que pagar por ellos, pero no tenemos con qué pagar. Entonces, el Padre dice: no tienes que pagar. Es más, yo voy a pagar por ti. Y entonces nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra, camina acá, nos enseña cómo, y es ahí donde Él dice: yo pagaré por ti, pagaré por ti, pagaré por ti, pagaré por todos ustedes que quieran realmente arrepentirse. Porque este joven, ¿sabes qué fue lo que le valió? Que lo aceptara su padre, que reconoció y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado ante ti. Ese fue su pase al punto de encuentro. Todos cierren sus ojos, y los que quieran ir a ese punto de encuentro, pónganse de pie, ahí donde están. Ahí donde están. Ahí donde están. Los demás todos cierren sus ojos. Hay que ser muy valiente para hacer lo que este joven hizo. Reconozco que te he dado la espalda a Dios, pero aquí estoy. Hazme como un trabajador tuyo. Y no lo permitió Dios. Absolutamente. Eres mi hijo, y este anillo lo sella como hijo legítimo mío. Te doy gracias, Señor. Ora ahí, tú que tienes tus ojos cerrados, ora y dile al Padre lo que este joven le dijo al Padre: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado ante ti. Díselo como se lo dijo este hombre, este joven. Ese fue su pase de llegada. Ese fue su pase de llegada al punto de encuentro, en donde el Padre corrió y lo recibió. Señor, aquí están estos jóvenes. Aquí están, Señor, con un corazón sincero, con un corazón que ahora han entendido que te han dado la espalda. Y algunos quizás le han dado la espalda a su padre natural en esta tierra, sin importar cómo sea, fean ellos. Vuélvete al Padre Celestial, y aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo y eso, el Dios Todopoderoso te recogerá. Eso dice la palabra. Gracias, Señor. Que lo que hoy inicia en estos jóvenes, Padre, y a lo largo del Congreso, puedan comprender más y más esta verdad, y que la semilla que hoy está en sus corazones dé un fruto, Señor, de salvación, para después un fruto de santidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mostraste tu amor clavado en esa cruz. En silencio me diste perdón. Aun siendo un pecador, me mostraste tu amor. Mostraste tu amor
clavado en esa cruz, en silencio me diste perdón. Aun siendo un pecador, y yo recibo tu salvación. Me diste salvación. Jesús, yo reconozco que solo tú puedes salvarme, y por eso es que he sido valiente y me he puesto de pie. Jesús, aquí estoy. Me has mostrado tu amor y caigo rendido, Señor, ante tus brazos. Díselo ahí con tus propias palabras. Mostraste tu amor clavado en esa cruz, en silencio me diste perdón. Aun siendo pecador, y yo recibo tu salvación. Me diste salvación, Dios, enviaste a Jesús, nos diste tu verdad, y todo aquel que cree en él vida eterna le darás. Dios, enviaste a Jesús, nos diste tu verdad, y todo aquel que cree en él vida eterna le darás. Y yo creo en ti, qué gran amor me diste, Dios, clavado en esa cruz, despreciado y desechado, fuiste entregado a cambio de mi salvación. Qué grande amor me diste, Dios, clavado en esa cruz, despreciado y desechado, fuiste entregado a cambio de mi salvación. Dile, y a cambio de tu dolor, Señor, hoy yo puedo ser llamado tu hijo. A cambio de tu sangre derramada, Dios. Dile gracias, Jesús. Aquí estoy en el punto de encuentro, Señor, donde estás tú en esa cruz, mostrándonos tu amor, mostrándonos tu misericordia. Mostraste tu amor clavado en esa cruz, en silencio me diste perdón. Aun siendo, Señor, aun siendo un pecador, tú nos diste, me diste salvación. Dios, enviaste a Jesús, nos diste tu verdad. Y yo creo, Jesús, y todo aquel que cree en él vida eterna le darás. Dios, enviaste a Jesús, nos diste tu verdad, y todo aquel que cree en él vida eterna
Señor.